¿Pudiste? Ah, ya empezó. Ah, que está tomando fotos. No, listo, estamos al aire. Bueno, Estamos al aire. sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de la Agencia Mundial de Prensa y el periódico de Cartagena. Una vez más con María Jimena Sí, señor. Duzán, la gran amiga. Hablar de María Jimena Duzán no hay necesidad de presentarla. Ya en Colombia usted es una periodista con mucho bagaje Sí. y con mucha presentación. Mari, usted comenzó a escribir a los 16 años Sí, en El Espectador. es correcto. Tras la muerte de su padre y de Guillermo Cano, que le abrió una puerta casi 50 años después. La pregunta, ¿cómo ha cambiado su forma de escribir, opinión, y qué la motiva a seguir pelando la cebolla Como dice. capa por capa en un país tan saturado de información? Sí. A ver, yo creo que el mundo cambió y sobre todo en los últimos años y los medios de comunicación pues son los que más han cambiado. Y hay una revolución prácticamente en la manera como se está transmitiendo la información. Y yo creo que estoy en la mitad, o sea, estoy en ese momento, en el momento en que nos tocó salir a inventarnos esa nueva forma de transmitir esa información y de contar lo que está pasando, que no puede ser de la misma forma como se estaba haciendo antes, a través de los grandes medios, de los grandes plataformas, incluso pues de plataformas de grandes de medios así como pues de medios establecidos, con periodistas que tenían editores y con salas de redacción así grandes. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso se acabó. Ya eso está. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? A mí en mi caso me tocó, digamos, la palabra es medio absurda, pero es reinventarme. Y lo primero que vi es que yo creo que hay que volver a lo básico, que es contar historias y desde diferentes puntos de vista. Exacto. Pero contarlas con los matices, con el contexto, es decir, todo lo contrario a lo que nos manda el bendito, digamos, el bendito juego de las redes y los algoritmos, que es corto, sin ningún color y rápido. Y rápido, correcto. Yo hago todo lo contrario. Usted se demora, se toma su Yo hago tiempo. podcasts que duran una hora y media. Eso se llama Y los pelar la podcasts, cebolla, o sea, exacto. capita por capita. A mí me dijeron, no, es que este mundo no hay personas que se demoren en ningún lado más de 10 minutos. Y resulta que eso no es tan cierto, porque por eso los podcasts están ahí, porque son un instrumento que entra a su casa, a su lugar, el recinto donde esté, cuando a usted se le dé la gana. Yo quiero oír un podcast, entonces es esa posibilidad, yo quiero oírlo y me siento y lo oigo. Guardando las proporciones, como cuando uno va a ver un partido de fútbol. Exactamente. Si a uno le interesa el equipo, uno se sienta, se lleva 90 minutos tranquilamente viendo el partido de principio a fin. Lo mismo creo que usted me está diciendo. Exacto. El que le gusta el podcast suyo, se lo Exacto. lee y se lo escucha. Y ahora las plataformas como Spotify decidieron hacer video, o sea, le están apostando al video para ver si compiten con YouTube. Y entonces el mundo del video abre también una nueva posibilidad para unir audio y video. Exactamente. Entonces las columnas de opinión que yo hice en tantas, ¿sí?, están mandadas a recoger. Voy a decirles, hoy cualquier persona es columnista. Cualquiera. Y yo creo que para ser columnista hay que primero ser periodista. Ese es el oficio más difícil de toda, la escuela periodística. Ser columnista, porque se necesita hacer muchas otras cosas antes. Exacto, hay que trajinar mucho. María Jimena, mirando hacia atrás, ¿cuál fue el reportaje o revelación que más le costó personalmente y cuál cree que tuvo mayor impacto en el país? De todas esa trascendencia que ha tenido usted como periodista. Bueno, el último, así que yo digo que me costó mucho, fue la investigación de Odebrecht. Lo de Odebrecht. Porque obviamente había mucho tapado, ¿no? había tapado de 3 gobiernos. Exacto. Era Uribe,
el gobierno de Uribe, que fue el primero que recibió las coimas, Ok, y después el gobierno de Santos. exacto, correcto. Y candidatos del Centro Democrático también, como Oscar Iván Zuluaga. Que está por más que probado que... Pero lo curioso es que muchas periodistas utilizaron eso para ese escándalo solamente de un lado. Entonces, si eran antisantistas, hacían, digamos, hablaban de Santos, pero tapaban lo de Uribe. Tapaban los Uribe. Y sobre todo le temían a Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal en ese que había momento, sido correcto. el abogado del Grupo Aval, que era socio de Odebrecht, Exacto. de donde habían salido pues los dineros de las coimas. Entonces, para mí fue ese el más difícil, el más complicado, porque además era contra el Grupo Aval, era contra un grupo muy poderoso, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, contra un gobierno que, en este caso de Juan Manuel Santos, que yo creo que había hecho cosas muy buenas como el acuerdo de paz, pero que en este caso pues había tenido su problema. Su problemita. No, pues su gran problema. Un gran problema. Entonces, claro, para mí fue un momento muy difícil, sobre todo porque de por medio hubo una muerte, que era la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Exacto. A quienes eran mis fuentes, eran la fuente que yo tenía, y entonces eso complicó todo y yo sentí que en un momento dado las cosas iban a terminar muy mal para todos. Pero bueno, ese tuvo una implicación muy fuerte. Lo que pasa es que no le pasó nada a los que tenía que pasar. Exacto. María Jimena, ahorita usted estaba diciéndome algo y fíjese, una de las preguntas que redacté para usted, se la voy a hacer, a pesar de que ya usted habló de eso. ¿Cómo ve la evolución del periodismo colombiano en esta era de podcast y redes? ¿Y qué ventajas o riesgos ve en el análisis profundo compita con la inmediatez de TikTok, X, YouTube y Spotify? A ver. Bueno, yo creo que es todo un desafío. Yo sigo creyendo en la importancia del contexto, de contar la historia y de poner matices desde el punto de vista de uno, ¿no? Yo no me ubico como una periodista neutral. Correcto. Yo tengo mi posición política, pero desde mi posición política yo creo que uno tiene que poner contexto, color y voces distintas. Yo sigo insistiendo en que eso que se perdió por la inmediatez y por los algoritmos y por la guerra del clickbait y toda esta cosa, es lo peor que le ha pasado al periodismo de hoy. Exacto. Y si en TikTok funciona la inmediatez, en sitios como el podcast, por ejemplo podcast, o incluso YouTube, funcionan muy bien ahora pues las historias largas, los video, digamos las como especies de cortometrajes. Exacto, correcto. Que es más, yo acabo de hacer uno muy impresionante, es un video, oígame esto, un video podcast. Un video podcast. Es que ahora se puede hacer de todo, video podcast. ¿Y dónde lo va a pasar? No, en mi Spotify y en todos los Spotify. Okay, vamos a revisar eso que debe estar muy buenísimo. Getsemaní aquí en Cartagena. Claro. Me lo veo de principio a fin. ¿Pero por qué? Porque me llamaron para hacer todo el tema me llamaron unas personas que estaban interesadas en que yo hablara con los líderes de Getsemaní que hayan peleado y que están peleando por su barrio y por luchar contra la gentrificación y la turistificación. Ajá. Y eso fue lo que hice. Y entonces, bueno, imagínense, hice una serie y me vine acá, filmé, hablé con todos los líderes, precisamente en Getsemaní. Que es aquí nomás. Que es aquí cerquita y aquí en Cartagena. Y además es un tema que yo creo que es muy impresionante. Usted sabía que hace 10 años había 5.000 personas, 5.000 familias. 5.000 familias, y hoy, imagínese cuántas hay. ¿Sabe cuántas hay? ¿Se duplicó? 400 nomás. Nada más 400. Sí, se fueron. Ah, se fueron de allí. Ah, bueno, hay que ver el podcast, fíjese, yo estaba desinformado. Por la gentrificación. Tengo que informarme bien y ustedes también. María Jimena, en A Fondo, usted ha entrevistado desde exministros como José Antonio Campo hasta figuras controvertidas de la política reciente. ¿Cuál ha sido la entrevista más reveladora o incómoda que ha hecho en los últimos años y qué le enseñó sobre el poder en Colombia ahora?
wow, son muchas entrevistas las que he logrado sacar porque saco diarios, ¿no? Pero que me interesen o que me hayan, digamos, hecho reflexionar sobre una que acabo de hacer de Lucho Garzón. La de Lucho Garzón. Porque Lucho Garzón es una figura que vuelve otra vez a la política, está de cabeza de lista de la lista de la Alianza Verde. Recordemos quién fue Lucho Garzón. Lucho Garzón fue el primer alcalde de izquierda. De la izquierda en Bogotá. En Bogotá. Correcto. Antes que Gustavo Petro. Antes que Gustavo Petro. Y el primer ministro de izquierda de trabajo. En el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de muchas otras cosas que él ha sido sindicalista, en fin. Y me ha sorprendido mucho la visión de izquierda que él tiene y lo que trato de plantear en el podcast. Y es decir, mire, este país cambió con Gustavo Petro. A pesar de todos los errores, desaciertos que él haya cometido, este país es otro. Sí. Este país es otro. Y no es tan fácil que uno encuentre personas que sean capaces de decir eso. Y también cuestionen mucho los desaciertos del presidente Gustavo Petro. O sea, que sean francos, siendo de su misma corriente, que digan, hombre, sí, el hombre ha cometido desaciertos. Muy apuntable eso. Eso me parece, pues también pues, hay muchísimas, porque yo tengo muchas entrevistas, pero de las que me acuerdo mucho, me preocupa mucho en este momento más que la situación en Colombia, paradójicamente la situación del mundo. O sea, esto se volvió, o sea, el cambio es total, los paradigmas, aquí ya no importan las democracias ni las instituciones. Mire usted, Irán, mire cómo la gente acá, o sea, la gente ha despertado. Claro, y cómo tenemos a un presidente de Donald Trump que considera que se pueden hacer operaciones militares en su patio trasero porque sin pedirle permiso a nadie. Eso realmente nos devuelve a épocas del siglo pasado. Claro. Antepasado. Claro. Eso es así. Antepasado. Bueno, María Jimena, ha sido muy crítica con aspectos del gobierno Petro. Sí. Incluyendo esa carta pública sobre temas personales que generó enorme polémica en el 2026. Con el periodo terminado y las elecciones en marcha, ¿mantiene esa postura sin arrepentimientos? ¿Y cómo evalúa el balance general de estos 4 años del gobierno Petro? No, es que a ver, se confunde una cosa con otra. El hecho de que yo haya votado por Petro no significa que yo pues no haya perdido su capacidad periodística. No pueda decir nada, qué estupidez. O sea, la idea es al contrario, es precisamente porque voté por él, eso me da aún más la legitimidad para decir, oiga, esto está mal o esto de pronto está bien. Y eso fue lo que yo hice con esa carta. Lo que en ese momento, a mí no me importa que el presidente haga lo que se le dé la gana en su vida privada. Eso para mí no es un tema. Hasta que eso no incida en el tema manejo del gobierno de su administración. Y lo que estábamos viendo, que se ha ido ratificando a lo largo de estos años, es que esas salidas que él tiene, esas desconexiones, como yo lo dije, pues lo sustraen de su trabajo días enteros. Exacto. Y mientras tanto, ¿quién queda gobernando este país? ¿Usted sí sabe quién queda? No, pues ese era el problema. Había unas personas que se apoderaron de ese vacío de poder y hacían y deshacían. En su caso, o sea, fueron personas que incluso no tenían nada que ver con el proyecto político del presidente. Y entonces ahí aparecen personas como Laura Sarabia, Armando Benedetti, en fin, una cantidad de personas que tenían un inmenso poder. Tienen un inmenso poder. Ya que habla usted de Benedetti, interrumpiéndola ahí, ¿cree usted que él sí tiene injerencia personal total sobre Petro? Sí, ¿verdad? No, personal no sé, pero sobre el poder sí. Por eso, pero para tener injerencia sobre el poder tiene que tener, ¿no piensa usted que algo debe de haber ahí? Porque un personaje tan cuestionado como Benedetti todavía está ahí. Yo le voy a decir una cosa, uno de los personajes, si no el más poderoso hoy, es Armando Benedetti, totalmente. Eso es una gran verdad y una gran realidad. Así como lo era Laura Sarabia. Bueno, Henry Jimena, es año 2026 del Tolar. Congreso en marzo y presidencia en mayo-junio. Desde su análisis diario del podcast y las columnas en Cambio
de Colombia, ¿cuál cree que será el principal eje de la campaña presidencial? Seguridad, economía, paz total fallida, relaciones con Estados Unidos, con Trump, etcétera. ¿Y quién ve como favoritos reales ahora mismo? Bueno, yo creo que la teoría catastrofista de la derecha de decir que este país está como Venezuela y todo eso, y decir que es que estamos listos para que nos salve Abelardo de la Espriella, el defensor de la patria, porque si no nos vamos al abismo de la dictadura, es falso. Eso es falso. O sea, Para usted, Petro, para mí es falso porque para mí no es que solamente, es que con los datos, o sea, esto no es una dictadura, esto es una democracia. Una democracia, claro. Petro cometió muchos errores, pero decir que esto es castrochavismo es no conocer lo que está pasando en Venezuela hace 30 años, ¿no? Entonces, primero eso no es cierto. Entonces veo a una derecha que está tratando de decir que este país está peor que en el 2002, cuando llegó Uribe, y eso es totalmente errado. La gente hoy está consumiendo porque tiene sí, los supermercados llenos, eso es la verdad. No, y hay medidas como que son muy populistas a mi gusto, pero que funcionan para los estratos 1, 2 y 3, sobre todo a los 2,5 millones de funcionarios públicos, como la alza del salario mínimo en 23%, que apuntalan hacia esa base, ¿sí? Ahora, el gran problema es que Petro no le habla, como dice Lucho Garzón, a la clase media. Exacto. Y entonces, quien le hable a la clase media, yo creo que va a ser realmente el que logre ganar las elecciones. ¿Y usted piensa quién cree que va a ganar las elecciones? Pues vamos a ver, o sea, yo... ¿Usted cree en encuestas? Sí, claro, son encuestas que hay que aprenderlas a leer. Lo que dicen las encuestas es que hay un 30% de personas que están indecisas, o sea que todo lo que estamos viendo... Eso puede cambiar. Es un espejismo. Porque fíjese, le comento algo. Usted recuerda, claro que tiene que recordarlo, usted es un excelente periodista. Horacio Serpa para Uribe. Sí. Horacio Serpa le llevaba una ventaja tremenda a Uribe y fíjese, primera vuelta Uribe lo barrió. Sí, ahora tenemos las consultas, entonces todo depende. Vamos a ir decantando ese porcentaje de 30% de personas que están totalmente, digamos, indecisas en la primera prueba que va a ser la consulta en 15 días. ¿Y usted no cree que la reunión de Petro, el 3 con Trump en los Estados Unidos, definiendo lo que sucede y vaya a tener alguna incidencia acá en Colombia con referente al tema que estamos hablando? Pues no sé, todo depende, porque yo creo que de todas formas Donald Trump va a hacer todo lo posible por incidir, de hecho ya está incidiendo. Está incidiendo, exacto. Y Petro ha asumido esa intervención manejándolo mucho a su favor. Exacto. Porque cualquier intervención que sea, pues eso molesta aquí a la base petrista. Correcto. Y eso es lo que está pasando también, pero todavía es muy, muy temprano para saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que a ninguno de los dos le conviene, sobre todo a Donald Trump, que va a haber elecciones de midterm en noviembre, que en Colombia se rompa la política bipartidista que durante 30 años se ha construido en el Congreso norteamericano de lucha contra el narcotráfico. María Jimena, ¿cómo influye esa mirada global en el análisis de Colombia, especialmente ahora con tensiones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia y el rol de Donald Trump en la región? Pues ese es el desafío. O sea, yo creo que Petro de alguna manera gana con cara y gana con sello, porque gana con cara si le sale bien la reunión, que difícilmente puede salir bien porque todos los que se han sentado ahí han salido humillados. Pero como esta reunión es cerrada, pues vamos a ver qué pasa. Y si le va mal, pues si le va bien, pues ganarazo. Y si le sale mal, pues será un argumento que servirá para ampliar más su base de izquierda. Es correcto. Entonces, evidentemente Donald Trump es un personaje que vino para quedarse y va a durar 4 años, pero Petro dura solamente 4 meses. 4 meses, correcto. Entonces,
Entonces, el problema es más grave. ¿Qué va a pasar con el próximo presidente? El que sea. Exacto. ¿Cómo se va a manejar las Esa relación relaciones? con... Eso yo creo que es un tema porque las relaciones cambiaron. Ya no es un tema bipartidista. Esa política bipartidista, Donald Trump puede no respetarla y entonces estamos en una situación muy complicada de construcción de política desde cero. Ese señor. María Jimena, para cerrar, después de décadas enfrentando amenazas, poder, corrupción y cambios tecnológicos, si tuviera que elegir una sola idea o principio que ha guiado toda su carrera periodística, ¿qué le gustaría que las nuevas generaciones recordaran de usted? ¿Cuál sería esa? No sé, Ese María Jimena Duzán quiere que la recuerden por... no sé, por haber intentado romper las fronteras en medio de una crisis del periodismo. Yo, ¿sabe qué le agregaría? ¿Qué? Su valentía. Su Que para valentía. eso se le agrega. Porque haberse enfrentado usted a Pablo Escobar cuando casi ningún periodista lo hacía, eso es valiente. Y yo como periodista, permítame felicitarlo. Porque todo el mundo no hacía eso. Y usted se paró en el macho, lo enfrentó y nunca se dejó amedrentar. Felicitaciones por eso, María Jimena. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a usted por habernos brindado esta excelente entrevista, como casi siempre hacemos acá en el Live. Muchísimas gracias. Ella es María Jimena Duzán, una gran periodista de Colombia, la admiro mucho como periodista. Me tomé el trabajo de pedir esta entrevista con usted, la segunda que hacemos. La segunda, sí, señor. Les informó Gerardo Marrugo González. Ya volvemos. Bien. Bueno. Bueno, ya terminamos.